Hoy día vamos a hablar del Parkinson. Recordaremos un poquito lo que es la enfermedad del Parkinson, ¿no? Que es esta enfermedad que tiene cuatro características: temblor de las manos, incluso cuando está en reposo, le tiembla la mano, ¿no? Características: temblor constante, arrastra la marcha, ¿sí? Siempre vamos a ver, lo hace lento y despacito. Entonces, está relacionada a las alteraciones del equilibrio, temblor no voluntario, rigidez muscular y también bradiquinesia. Ok. La enfermedad de Parkinson, vamos a recordar que es fue descrita por primera vez en 1817, ¿sí? Por James Parkinson, ¿no? Le escribió un ensayo sobre la parálisis agitante, que nos decía es movilidad involuntaria, temblorosa, con disminución de la fuerza muscular en partes del cuerpo que están en reposo. Y hay tendencia a inclinar el tronco adelante, a que el paseo se convierta de pronto en carrera y no se afectan los sentidos o la inteligencia. Eso es lo que nos habla. Ok, bueno, con el tiempo también se ha visto que es una enfermedad, no es tan aislada. Hay una prevalencia, vamos a encontrar que 0.3% de la población en general va a tener Parkinson, de los cuales un 1% son mayores de 60 años y un 4% son mayores de 80 años. Entonces vamos a ver que aunque no es tan prevalente, pues no vamos a encontrar que es una enfermedad pues, importante. Está asociada, ¿no?, a un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro. Ahora vamos a ver que controla el sistema motor y es por eso que se manifiesta esta pérdida progresiva de la capacidad de coordinación de los movimientos. Generalmente se va a dar entre los 50 y los 60 años, aunque también se presenta en personas mucho menores. O sea, podemos encontrar Parkinson en personas de 40 a 45 años, sí, es una etapa prematura. Muy bien, un primer momento de la enfermedad vamos a encontrar puede estar a esa edad o presentarse a esa edad, ¿no? También vamos a ver que no hay pues un origen específico, se desconoce el origen de la enfermedad, aunque muchas veces se ha asociado a traumatismos, al uso de drogas, a otros medicamentos que también se estén utilizando, y también hay un porcentaje que nos dice que es hereditario. También vamos a ver que esta enfermedad se produce como consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, obviamente a nivel de la sustancia negra, que es la encargada de producir la dopamina, ¿sí? Entonces, si hay una deficiencia de dopamina, obviamente van a aparecer o van a ir apareciendo los síntomas de Parkinson. Muy bien. Entonces vamos a ver que existen dos formas presentes. La enfermedad de Parkinson en sí, que es la primera, vamos a decir, etiología, es idiopática, tiene una ligera tendencia hereditaria, hemos dicho, ¿no?, dentro de las características, ¿no? Una ligera tendencia hereditaria quiere decir que puede estar asociada, ¿no? Entonces, si los padres tenían acceso a algún hermano, algún familiar, entonces puede que también lo tenga la persona. Por otro lado, también nos dice, tiene en los estudios del cerebro de personas que fallecieron, o sea, en las necropsias, se ha podido observar la degeneración de las neuronas, que son las que fabrican la sustancia negra. Y que para que aparezca el Parkinson, por lo menos el 80% de estas neuronas tienen que haberse degenerado. Entonces, cuando aparecen los síntomas, ya la enfermedad está bastante avanzada. Por eso es que cuando se hace un diagnóstico precoz, ¿sí?, podemos encontrar, por ejemplo, un tratamiento precoz para inhibir o que se siga deteriorando más, ¿no? Entonces, frenar un poquito el deterioro, ¿no? Y bueno, el problema es porque a veces, ¿cuándo va a llegar el paciente a la consulta? Cuando ya está en ese periodo. Entonces, el paciente desarrolla la enfermedad, la degeneración es progresiva y va a seguir aumentando. Eso vamos a hablar. También vamos a encontrar el Parkinson secundario, que también lo podemos conocer como el iatrogénico, y podemos encontrar que las causas pueden ser pues, diversas, ¿no? Por ejemplo, hipoxia cerebral, podría ser por intoxicación de monóxido de carbono, también se ha visto que puede deteriorar
que es las neuronas. También en las minas de magnesio, las personas que trabajaban en las minas de magnesio, mucho menos antes no se usaban las protecciones que hoy en día se usan, ¿no? Antes simplemente se ponían su ropita, encima otra ropa más abrigadora y una chalina acá encima, y esa era la forma de aislarse, ¿no? En cambio ahora ya pues hay mayor riesgo. Entonces estos también se han asociado a esta contaminación por magnesio. La secuela de inflamaciones también e infecciones en el sistema nervioso central, y también algunas drogas antipsicotrópicas como por ejemplo la clorpromacina. También la vamos a ver un poco, ¿no? Entonces también vamos a ver para tender a degenerar un poquito en este Parkinson diarrógeno, ¿no? También acá vamos a ver por ejemplo la cinaricina, ¿no? Y a la metoclopramida, que también se usan como antieméticos, ya lo sabemos porque son antidopaminérgicos de dos. Y vamos a ver que estos realmente, la cinaricina y la metoclopramida, no las vamos a utilizar pues todos los días, ¿no? Es un fármaco que se lo vamos a dar a ciertos pacientes con ciertas condiciones. Pero acá viene el problema, cuando el paciente empieza a hacerlo constante, ¿no? Y se ha visto que en estos pacientes van a generar rapidez. El valproato, también la aspirina, algunos AINES, la amiodarona, anticonceptivos orales, también algunos anticonceptivos orales también van a tener pues vamos a decir, pueden desencadenar el Alzheimer. Aunque, como les decía, ¿no? Los mecanismos todavía no se han esclarecido bien. O sea, no se sabe exactamente por qué, pero sí hay referencias y hay reportes de que van a desencadenar en un Parkinson, ¿no? El litio también, ¿no? Causa tremor postural y con exposición previa a neurolépticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que previamente el paciente ha debido de estar, ¿sí?, en contacto con neurolépticos, y entonces cuando inicia el tratamiento con litio va a empezar con problemas de Parkinson, ¿no? También el 5-fluoracilo, la vincristina, la adriamicina y también la anfotericina, que vamos a ver son fármacos que se usan en cáncer, pero también no hay muchos reportes al respecto, no están muy bien definidos, pero basta que ya hemos visto también en práctica, ¿no? Basta que haya alguna referencia para que empecemos a dudar del asunto, ¿no? Entonces, digamos, sí, o sea, ya hay unos cuantos casos que se han presentado, entonces podemos decir que puede haber una relación. Entonces, es preferible tratarlos con precaución, ¿no? Entonces, ya sabemos también. Okay. ¿Cómo se da la presentación clínica? Ya hemos visto. Hay la inexpresividad facial muy notable de la persona que tiene Parkinson, ¿no? Dificultades en la deglución, le cuesta un poco, por eso es que a veces babea mucho la persona también, ¿no? Exagerada producción de saliva, que decía algorrea, porque aparte que produce mucho, no la pasa muy bien. Entonces vamos a ver ese trastornos en la palabra, no puede ser tartamudea mucho en la persona, ¿no? Trastornos en la escritura, ¿por qué? Obviamente letras sumamente pequeñas, porque le va a costar dibujar, ¿no? Le va a costar, entonces lo va a hacer más chiquito. Dificultad notable para empezar la marcha, ¿sí? Y lo paramos y va a empezar y de pronto se va a ir encogiendo y le va a costar caminar, ¿cierto? Dificultades mentales completas, la reacción emocional será de gran tensión, ¿no? Eso también. Y obviamente una persona con Parkinson se deprime mucho. Se deprime mucho porque ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Pues imagínense peor, si era una persona que trabajaba con sus manos, entonces la depresión va a ser mucho mayor, ¿no? Un artista, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos acá dos representantes de Parkinson, ¿no? ¿Sí? ¿Sí los conocen? ¿Quiénes son? Mohamed Ali y... ¿no? Entonces, también, ¿no? Son dos personajes que tienen, pues, bueno, Mohamed Ali falleció ya hace un tiempo atrás, y obviamente también, ¿no? Lo que se creía era pues, por todos los golpes que había recibido, era la asociación que se hacía, ¿no? Era que
por todos los golpes que había recibido, había ocasionado Parkinson, ¿no? Pero, ¿qué se llama? Jimmy Fox, ¿qué golpes recibió? Claro, en él ha sido una degeneración. Y bueno, también él ha comenzado bastante joven relativamente, ¿no? Con su Parkinson. Ok, hoy en día con los tratamientos los pacientes viven más tiempo, pero acá hay un problema, que se observa que los pacientes que viven más tiempo van teniendo demencia progresiva, ¿sí? E incluso también se les asocia, ¿no? O sea, tienen Parkinson y van a terminar al final con Alzheimer. Porque recordemos también que cuando se asocia Alzheimer, vamos a decir, pues es demencia, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es que todo paciente que tiene Alzheimer va a tener Parkinson. ¿Por qué se asocia un poquito con demencia? Porque va a haber un deterioro celular y al parecer ese deterioro es el que va produciendo pues esa demencia. Entonces recordemos un poquitito cómo va pues este control de la actividad motora, porque eso es lo que ocurre en Parkinson, ¿no? Recordemos a los ganglios basales. ¿Sí? Estos ganglios basales van a estar involucrados en el movimiento voluntario, sobre todo en el inconsciente. Por ejemplo, el caminar, la marcha es un movimiento voluntario o involuntario. A ver, voluntario. Involuntario. ¿Cuántos pasos diste a ver desde la puerta hasta acá? Porque para que tú lo hagas voluntario, tú tienes que haber pensado lo que estás haciendo. Entonces, ¿fue voluntario o fue involuntario? Involuntario. ¿Sí? Tú tienes que haber pensado, analizado y lo haces. ¿Sí? Entonces, es involuntario. La marcha es involuntaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que los ganglios basales es el lugar donde vamos a encontrar pues, a estas neuronas dopaminérgicas nigroestriadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos encontramos en anatomía, ustedes hablaron de los cuerpos estriados, ¿sí? ¿Que son parte de quién? La zona nigroestriada. Medular. ¿Qué son los ganglios basales? ¿Sí? En los ganglios basales vamos a encontrar a esta zona, ¿sí? Y la vamos a denominar, ¿no? La zona nigroestriada, que es donde se van a producir estas neuronas, o donde van a estar localizadas estas neuronas, ¿sí? Y que van a tener la capacidad de producir dopamina, por eso se llama dopaminérgica. Y estas son las que van a producir, por ejemplo, una alteración. Puede haber una alteración en la producción de dopamina. Si hay una alteración en la producción de dopamina, vamos a encontrar pues, alteraciones en los movimientos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver si hay pobreza de movimientos, rigidez muscular, es un síndrome asinético rígido, ¿no? Como por ejemplo en el Parkinson, ¿no? Las atrofias unisistémicas, en la parálisis supranuclear, en la enfermedad de Wilson. Pero más bien, si hay, ¿no? En este caso, un exceso de dopamina, ¿qué vamos a encontrar? Un exceso de movimientos involuntarios anormales, como los síndromes de cimientos, temblores no parkinsonianos, las famosas coreas, ¿sí? ¿Qué se llaman? Los tics, ¿sí? Habrán conocido a algunas personas que tengan algún tic, ¿sí? Cierran los ojos, ¿no? O de repente hacen movimientos medio raros y es normal, o sea, no es que de pronto lo hacen, sino están conversando y es normal, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar. ¿Es por qué? Porque hay una sobrecarga. Entonces, podemos ver en los dos lados, cuando hay un exceso y cuando hay un defecto. Entonces, ¿el Parkinson dónde está? Cuando hay un defecto. Un defecto. No hay suficiente cantidad. Entonces, en una persona sana, como estamos viendo acá, las neuronas productoras de dopamina
que se hallan en la zona llamada la sustancia negra, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Van a producir esta dopamina y esta dopamina va a ir hacia diferentes zonas, por ejemplo, a la zona del cerebelo para coordinar el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, van a ir hacia la médula espinal, hacia el lóbulo frontal, ¿no? Y las neuronas, como también lo tenemos acá en la segunda, en la partecita 3, vamos a decir, ¿no? Las neuronas van a transmitir, ¿no? A través de la sinapsis van a ir transmitiendo esa información y van a ir liberando dopamina, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función de la dopamina? ¿Cuál va a ser la función de la dopamina? Porque acá me dice tiene una función inhibitoria. ¿A qué le inhibe la dopamina? Puede ser entonces, por eso es inhibidor, ¿sí? Vamos a ver que por un lado la dopamina nos dice inhibe, ¿sí? Pero por el otro lado más bien la acetilcolina excita. Entonces, si entra acetilcolina, vamos a ver una excitación, pero la dopamina va a producir una inhibición. Entonces, va a haber ese equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre acetilcolina y dopamina, y eso nos da el control del movimiento. Entonces, va a haber una cantidad en equilibrio. Muy bien. Pero ¿qué sucede con las personas que tienen Parkinson? Hay un deterioro de esa sustancia negra, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Una baja de nivel de dopamina. No se va a producir una buena cantidad de dopamina. Entonces, ¿qué va a haber? Una alta concentración de acetilcolina que produce un exceso de la actividad. Y entonces, ahí vamos a encontrar el problema. Entonces, sí. ¿Y cómo uno genera dopamina normalmente? La sustancia negra de tu cuerpo genera, ¿sí? De tu cerebro, perdón, genera la dopamina. Cada vez que hay una señal, ¿no? Que está asociada también del hipotálamo, viene de los centros, de los núcleos hipotalámicos, va a ir enviando señales, por ejemplo, de saciedad, de gusto, o porque necesitas tener algo. El ejercicio. ¿Ah? El ejercicio. También, ¿no? Necesitas, estás ejercitando, entonces van a llegar señales. Recuerda que el hipotálamo es un centro también importante, ¿no? Y ahí va a organizar, es un centro coordinador y va a enviar muchas señales. Entonces ahí también vamos a ver, entonces nuestro cuerpo produce la dopamina normalmente para mantener el equilibrio, para poder movernos, para que se dé ese movimiento. Los pacientes que pueden llegar a una degeneración y también el medicamento que toman puede ocasionar a la larga. ¿Se ha visto? O sea, no hay una relación de que este medicamento es así y va a tener eso, pero sí hay una referencia de que sí puede ocasionar. Entonces, este control de la actividad motora, o sea, de la sustancia negra, ¿sí? La sustancia negra que es la que produce dopamina. Y fíjense, va a ir hacia los cuerpos estriados, o el cuerpo estriado, los cuerpos estriados. Y va a ir y va a controlar, va a regular la actividad que va a haber entre la acetilcolina y el GABA. ¿Sí? Entre la acetilcolina y el GABA. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, el GABA es excitatorio. La acetilcolina es excitatoria. Entonces, como les dice acá, estas neuronas tienen influencia moduladora sobre la actividad motriz, forman parte de este sistema de esa realidad. Pero ¿qué sucede con el Parkinson? Vamos a ver que aquí van a actuar directamente sobre el GABA. ¿Y qué van a hacer? Las fibras nerviosas de la corteza cerebral y el tálamo secretan acetilcolina y el neoestriado produce efectos excitatorios. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el Parkinson. Entonces va a ser la causa por la cual se va a hacer. Y es lo típico que nosotros vemos, ¿no? El paciente encorvado, ¿sí? Y que le cuesta moverse, ¿no? Y va a tener, o sea, le cuesta desplazarse, pero el movimiento va a estar ahí, ¿no? Su cabeza, sus manos, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y también hemos visto en la primera diapositiva, dice,
La sustancia negra contiene aproximadamente 45.000 neuronas. ¿Sí? En los inicios del Parkinson hay una pérdida de un 60 a un 70%. ¿Sí? Y con el tiempo va a ir desarrollando demencia, ¿sí? Con una prevalencia del 20%. Entonces, ¿en quiénes va a ser más fuerte? Entonces, en pacientes de más de 85 años, esta demencia y asociada al Parkinson va a darse en un 65%. Un 10% de la demencia se va a dar, nos dice, por los cuerpos de ley, ¿no? Que se han asociado. ¿Por qué? Porque en estas personas que ya fallecían, se les hacía pues la necropsia, se encontraban estos famosos cuerpos de ley que contenían proteínas, o sea, esta alfa-sinucleína, ¿no? Como un precipitado. Entonces, en un momento se pensó que esa era la causa, ¿no? Tanto del Alzheimer como del Parkinson. Pero se ha visto que solamente hay un 10%, incluso de los que están desarrollando demencia. Entonces, de todas formas, tiene que ver con el progreso de la enfermedad y, obviamente, si hay un progreso en la enfermedad, está yendo hacia la demencia. Ok. Y el 29%, como hemos dicho, también está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Y en la fase preclínica es aproximadamente menos de 5 años, o sea, antes de que se manifieste ya el paciente con todo el cuadro, nos dice, bueno, quiere decir que ya hace 5 años atrás es que comenzó con este problema. El problema es que no hay como, vamos a decir, el paciente sepa que está cursando con una ansiedad. Porque, por ejemplo, si tiene una gastritis, ¿qué va a decir el paciente? He empezado a sentirme mal, no sé si tengo agruras, no puedo digerir bien los alimentos. De repente igual, ¿no? Si tiene algún problema cardíaco también, ¿no? Empezamos a agitar, ¿no? Pero en el Parkinson, ¿qué podría manifestar el paciente? Como paciente. Entonces, la familia tampoco. Por eso es que cuando llegan a la consulta, ya la enfermedad está bastante avanzada. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se tienen que buscar? Que los fármacos antiparkinsonianos van a combatir las manifestaciones típicas de la enfermedad. Entonces, ¿qué se está buscando? ¿No? Que tenga pues esa mímica rígida que tiene, los codos ligeramente flexionados, inclinación hacia el temblor de las manos, las rodillas flexionar ligeramente, el andar lento, ¿no? Cortos, la persona pues se demora, ¿no? Entonces, todos esos problemas, lo que van a buscar los antiparkinsonianos es mejorar ese cuadro, ¿no? Porque no van a darle una solución, o sea, no hay una cura para el Parkinson. Entonces, ¿qué va a buscar el antiparkinsoniano? Mejorar la sintomatología, ¿no? Entonces, tratar de aumentar la influencia dopaminérgica, podríamos tener un primer grupo de drogas antiparkinsonianas que serían las drogas que aumentan la actividad dopaminérgica. Y tratar de mejorar la influencia de la dopamina en el cuerpo estriado. Disminuir la actividad de la acetilcolina en el cuerpo estriado también, porque esta se está disparando y está produciendo todo esto. Y justamente las drogas antiparkinsonianas son estos dos grupos. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta dopamina, ¿sí? De la biosíntesis y el metabolismo de esta dopamina. Y nos dice, esto ya lo hemos visto, ¿sí? En esta clase, ¿se acuerdan? Dijimos, se va a producir a partir de un aminoácido llamado tirosina, ¿sí? Por acción de la tirosina hidroxilasa. Y la tirosina hidroxilasa va a transformarla en dopa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto en dopa. Y por acción de los, ¿qué se llama? Aminoácidos aromáticos descarboxilasa, ¿sí? ¿No? Va a convertirse en dopamina, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver, ya esta dopamina, que es la que tiene esa actividad que nos está hablando. Pero esta dopamina no se queda ahí, o sea, va a ser metabolizada, ¿sí? Entonces, por acá, por favor, seguía la flechita, sino que era mucho más práctico, más grande para que se vea así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan ustedes? Teníamos a la COM y a la MAO, ¿sí? ¿Se acuerdan?
que hablábamos de la COM y de la MAO. ¿Qué cosa era la COM? La catecolamina ortotransferasa, la COM, ¿no? Catecolamina ortometiltransferasa, ¿no? Entonces era la COM. Y la MAO era la monoaminoxidasa. ¿Sí? Ok, entonces estas dos son dos enzimas que se van a encargar de degradar, metabolizar a la dopamina. Pero acá hay una cosa importante, nos dice, esta de acá van a degradarla en sustancias similares, ¿no? En metabolitos similares. Y por ahí vamos a ver que durante, ¿sí? Y bueno, y lo van a seguir hasta convertirlo en el ácido homovanílico, ¿sí? Este ácido homovanílico es la forma en la que se va a excretar, ¿sí? O sea, ya este es el metabolito, ¿sí? Vamos a decir que se va a eliminar. Pero en el proceso metabólico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Que esta monoaminoxidasa va a producir en el transcurso de las reacciones que se van a dar, ¿sí? Va peróxido de hidrógeno, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, que por acción de la glutatión peroxidasa se van a convertir en agua, entonces lo van a neutralizar. Pero si en el medio tiene hierro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a encontrar, acá, ¿sí? Radicales oxidril reactivos, o también conocidos como, ¿sí? Vamos a ver, son parte de las especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres, ¿sí? Radicales libres. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué cosa hacen ellos? Acá lo tenemos. ¿Son parte de qué? Del estrés oxidativo. ¿Qué sucedía? Eso ya también lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando hay demasiados radicales libres? Cuando hay demasiadas especies reactivas de oxígeno. ¿Qué producen? Las especies reactivas de oxígeno son los oxidantes. Entonces, ¿qué hacen? Oxidan los componentes celulares, iniciando desde la membrana celular, incluso pueden llegar a oxidar al ADN y fracturarlo. ¿Qué pasa si se fractura el ADN? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se fractura el ADN? Se muere la siguiente. Entonces, así de grave sí. Y obviamente, ¿qué pasa si se fractura la membrana? Se muere la membrana, un hueco a la membrana y entra agua y la célula revienta. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar, porque la membrana es eso, es un límite, ¿sí? No es un organelo, pero es una barrera de protección, ¿sí? Es una envoltura. ¿Y qué hace? Va a permitir que no ingrese agua de más, porque si ingresa agua de más, la célula va a reventar. Entonces solamente debe ingresar la cantidad de agua que deba ingresar, al igual que tampoco debe salir demasiada agua, porque si no, ¿qué va a pasar con la célula? Claro, se va a deshidratar, se va a hacer más chiquita, va a colapsar. Entonces, ese es el problema. Muy bien, entonces, ok, si estamos viendo y estamos diciendo que a nivel de las células ya está habiendo problemas, a nivel de la sustancia, de las células de la sustancia negra, se están degenerando, están empezando a morir, y a eso le sumamos estrés oxidativo, ¿qué va a pasar? Se va a morir más rápido, ¿sí? Va a degenerarse más rápido. Entonces, es una enfermedad degenerativa que ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Intentar detener, ¿sí? Que siga progresando, ¿sí? En una enfermedad degenerativa. Eso es lo que se intenta, que no siga aumentando, ¿no? Que no siga aumentando. Por ejemplo, tenemos una fibrosis pulmonar, habrá retorno, o sea, le han diagnosticado fibrosis pulmonar a una persona que tiene 40 años. Ah, sí, todavía es joven, entonces sí te curas.
No, ya no te curas. Pero con 40 años esa tu fibrosis pulmonar está relativa, ¿no? De repente fumaba como chimenea, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces está todavía iniciando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el paciente, pues, hay que tratarlo, hay que haga ejercicios, que libere el músculo, porque no puede respirar, no puede, entonces mejor me siento normal. ¿Qué es eso? Empeorar, ¿sí? Entonces, vamos a intentar, ¿sí?, que el paciente no se me muere en 5 años o en 10 años, sino que se me muera de acá a 30 años, ¿y es posible? Sí. Sí, entonces igual acá, ¿sí? Si el diagnóstico se hace oportuno, ¿sí? Obviamente no se va a curar de Parkinson, pero sí se puede evitar que siga, miren, a una velocidad bastante grande ocurre eso. Entonces, que no siga degenerándose, ¿no? Y que se pueda prevenir un poco, por lo menos, ¿no? Entonces, también vamos a ver que bueno, la L-Dopa pues, está relacionada con la biosíntesis de la catecolamina. ¿Okay? Vamos a ver que cuando se forma esta dopamina, por acción de la dopamina beta hidroxilasa y el ácido ascórbico, se puede formar pues noradrenalina y adrenalina. Eso también lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto catecolaminas, hemos visto también todo eso. Entonces, muy bien, ya lo hemos visto esto. Entonces, ¿en qué se basa la estrategia terapéutica de la enfermedad de Parkinson? Entonces, fundamentalmente en la potenciación de la actividad dopaminérgica central, ya sea directa, utilizando por ejemplo la levodopa, agonistas y activadores dopaminérgicos, o indirectos, como inhibidores de la MAO y de la COM, ¿no? La catecolamina, metiltransferasa. Hemos dicho es una enzima que degrada la catecolamina y la dopamina. Entonces nos dice allí prácticamente lo que hemos visto, ¿no? Igual, y acá vamos a encontrar algunos, ¿no? Vamos a encontrar algunas, bueno, la VIN, ¿no? Tiene la tirosina, que se convierte a levotirosina, que es la levodopa, ¿no? Y la dopamina, luego va a, ¿cuál es la ruta? ¿No? ¿Se acuerdan que la MAO, quién la tenía? La mitocondria, ¿no? Mientras que la COM, ¿dónde estaba? En la membrana de la neurona postsináptica, vamos a decir, o de la célula postsináptica, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, sí se acuerdan ustedes de este gráfico, ¿no es cierto? Bueno, no estaba así, ni de ese color tampoco, pero es que obviamente la MAO iba a degradar a la dopamina que llegaba de nuevo o que se quedaba en el interior de la célula, mientras que la COM, ¿qué hacía? Degrada a la dopamina que llega a salir ya o sea, de la apertura, de la liberación de las vesículas sinápticas. Entonces, eso recordar. Ahora, es posible, ¿no? Es posible también que la dopamina se recapte, ¿sí? Y entonces vamos a encontrarla en el citoplasma. Entonces, ¿quién la degrada? La MAO. ¿Sí? La MAO la degrada. Muy bien. Ok, entonces, viendo eso, vamos a acordarnos un poquito ahorita y vamos a seguir. Entonces, la enfermedad de Parkinson, ¿cómo inicia la terapia? ¿Cómo manejar los síntomas? Entonces, vamos a ver, ahí tiene un algoritmo por ahí. Entonces, ¿qué dice? Hay un compromiso en la capacidad funcional, entonces hay que ver. Si la respuesta es sí, hay que ver si está relacionada con la edad. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿No? ¿Es menor de 65? Vamos a ver, ¿sí? O mayor a 65, vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar. Si, por ejemplo, tiene algún problema, entonces vamos a encontrar si le podemos dar uno. Si, por ejemplo, la respuesta sí me dice, le podemos dar levodopa, ¿no? Y utilizar monoterapia en un primer momento. Pero si la respuesta es no, le vamos a dar levodopa y monoterapia y después le podemos asociar, ¿sí? Pero si el paciente, vamos a ver, menor de 65 años, podemos utilizar algún agonista dopaminérgico. Pero ¿por qué tenemos que hacer esa relación de si es mayor de 65 o menor de 65? Porque si el paciente ya es mayor de 65 años, ¿sí?
quiere decir que ya la enfermedad ha empezado ya hace un buen tiempo atrás. Pero si la persona es relativamente joven, o sea, 60 años, 55 años, ¿sí? Lo más probable es que la enfermedad recién está comenzando. Entonces, en ese momento, ¿sí? Podemos asociarlo a otros agonistas dopaminergos. Vamos a ver, ¿no? También hay que ver si el compromiso en la capacidad funcional no se ha dado todavía, entonces se puede utilizar, por ejemplo, selexinilina y amantadina, ¿no? Como drogas, pues, vamos a decir, de primer orden. Entonces, sí he visto, por ejemplo, con la selexinilina, muy buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados. La amantadina también, solo que a veces suele producir un poco de degeneración pulmonar. Entonces, al final, a veces el paciente empieza a desarrollar una fibrosis. Pero se va chequeando, se le va viendo al paciente y a veces pues se da. Ahora, el uso de la selectivina también es importante porque frena notablemente el avance del progreso del deterioro neuronal, ¿no? Entonces, que al final que dijimos que eso era lo ideal, ¿cierto? Dejar que ya no se siga progresando, que ya no siga progresando la enfermedad, y entonces no lo estamos curando, pero estamos deteniendo el avance. O sea, doctor, ¿el Freudel es una persona ya mayor? Acá estamos viendo, ¿sí? Si hay compromiso en la capacidad funcional o no. Si todavía no hay, estamos hablando de una persona joven, entonces a ella le vamos a dar selectividad. O sea, diferente de tratamiento de una persona adulta y joven. Entre una persona, porque la persona adulta recién está empezando. Tengo tiempo. ¿Ah? Tengo tiempo como para. Claro, todavía tienes tiempo para ver. Pero si ya es una persona 80 años, 75 años, ya quiere decir que ya la enfermedad ha degenerado. Su mismo sistema está degenerado, ¿sí? Está, vamos a decir, pues, desgastado. Entonces, ahí lo vamos a ver. En el caso. Depende del caso, ¿sí? Depende del caso, de las referencias, desde cuándo es así, ¿no? Entonces, se tiene que analizar cada caso también por separado. ¿A qué se refiere todo? Son ¿qué documentación tienes? O sea, ¿qué se llama? ¿Qué tienes al respecto de esa persona? ¿No? Entonces, si tú ya sabes que, por ejemplo, tiene antecedentes, que tiene genéticos o golpes, por ejemplo, ¿no? El boxeador, ¿no? Entonces, recibía muchos golpes, o hay algo que me lleve a, ¿sí? Que me lleve a pensar de que ya desde hace algún tiempo pues atrás está teniendo ese problema, ¿no? O hay alguna otra referencia. Muy bien, los antiparkinsonianos también vamos a ver, entonces son una estrategia farmacoterapéutica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se me olvidó eso. Bueno, ya, bueno, ustedes pues van a hacer más, se ha movido, por favor, ¿sí? Este estaba acá, a esta altura, ¿sí? No son muy utilizados. Entonces, vamos a ver que lo que dice puede haber la estrategia que se va a usar es la potenciación de la actividad dopaminérgica central, o sea, inhibiendo a los receptores dopa-2, ¿no? Y vamos a ver, van a ser de dos tipos, la directa, que es la utilización directa de levodopa, y la indirecta, que son los inhibidores de la MAO, porque hemos visto que la MAO, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa hacía la MAO? ¿En qué estaba implicada la MAO que salía de la mitocondria? ¿Qué hacía? Metaboliza, ¿sí? Entonces está implicada en la metabolización de la dopamina, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Una forma directa es darle levodopamina de frente al paciente. Y otra forma, que es la indirecta, es no actuando sobre la molécula, sino actuando, ¿sí? Sobre la MAO, que es la enzima que se va a encargar de metabolizar a la dopamina. Muy bien. Entonces, ¿qué fármacos se pueden utilizar? Tenemos anticolinérgicos, ¿no? Puros como el trixifenilo, el piperideno, la ciclina, ¿no? Con actividad antihistamínica también, ahí vamos a encontrar a la lisinoprina, la lisindramina, la orfenadrina, pero como les puse ahí, o sea, se ha ido para no son muy utilizados, ¿sí? No son muy utilizados. Tenemos más bien a los agonistas y activadores dopaminérgicos,
¿no? Como por ejemplo en los derivados de ergóticos como la prolactina, pergolina, la lisulina, la carbegolina. Tenemos también la amantarina, la apromorfina. Y tenemos también al pramipexol y al romipirinol, que estos sí son más usados, por eso también los estoy poniendo acá en rojito, ¿sí? Entonces ya saben, eso es más abajito, ¿sí? Y también tenemos a los precursores de dopamina, ¿sí? Como la levodopa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el proceso de la síntesis dijimos la tirosina se convierte en levodopa, ¿sí? Levodopa. Y luego, ¿sí? Esta levodopa se va a convertir recién en dopamina. Entonces, esta levodopa es un precursor de la dopamina. Ahorita vamos a ver. Y los inhibidores de esos aminoácidos aromáticos descarboxilados, ¿no? Como la carbidopa y la benseracina, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que estos de aquí también van a participar en la transformación, ahorita también vamos a ver por qué, en la transformación de esta levodopa a dopamina, ¿sí? Y entonces, si son, van a participar en la transformación, ¿por qué tenemos que inhibirla? ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, acuérdense de esto, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y también los inhibidores del catabolismo de la levodopa y la dopamina, lo que estábamos diciendo hace un minuto, ¿no? Inhibidores de la MAO-B, que es la que se encarga exactamente de la degradación de la dopamina, e inhibidores de la COM. ¿Sí? Entonces, ahí los inhibidores de la MAO-B son la selegilina y la razagilina, que son los medicamentos que se usan, hemos dicho, en personas jóvenes, por ejemplo, personas que recién están comenzando y que se les ha detectado a tiempo, vamos a decir, ¿no? Y los inhibidores de la COM, como el tolcapona, que es la que más se utiliza, y el encapona, ¿no? Y algunos neurolépticos, como la clozapina, risperidona, olanzapina y la ketapina, pero también se los estoy poniendo acá en rojito para tratar infecciones. O sea, cuando por el hecho de tener Parkinson esta persona está teniendo otro tipo de problemas, ¿no? Entonces relacionados, entonces le podemos dar algunos neurolépticos atípicos, ¿no? No es la solución, ¿sí? No es la solución, ni tampoco va a ser el primer tratamiento que voy a pensar en dar, pero en ciertos casos sí se puede dar ese tipo de tratamiento acompañado. Los inhibidores son indirectos, ¿no? Todos esos son indirectos. Ahorita vamos a verlos. Pero bueno, vamos a ver. Entonces las drogas que estimulan, que aumentan la actividad dopaminérgica, ¿sí? Y luego vamos a ver, la dopamina se sintetiza a partir de la tirosina, ¿cierto? Se convierte en dopa por acción de las 5-tiroxilasa. Y luego la dopa se descarboxila por acción de la descarboxilasa y los L-aminoácidos aromáticos, esa enzima, ¿no? Descarboxilasos. Entonces, y se convierte en dopamina, y la primera droga que vamos a estudiar entonces va a ser la levodopa, ¿sí? La levodopa que hemos dicho, ¿sí? ¿Dónde va a estar? Por acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que es la primera que se está convirtiendo de la tirosina a levodopa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Muy bien, ahí está, ¿sí? No, acá no está. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Me dice, bueno, vamos a ver, la L-dopa, ¿sí? O la levodopa, en buena cuenta, es la misma cosa, ¿sí? Nos dice, es la encargada, puede que se dé todo correctamente y que comience luego a sintetizarse, y vamos a ver que la levodopa se va a convertir en dopamina. Y es importante que esto ocurra, sí, perfecto, ¿no? ¿Dónde ocurre, hemos dicho? ¿Dónde ocurre? A ver, ¿ocurre en el torrente sanguíneo? ¿En el hígado? ¿Dónde ocurre? Entonces esto ocurre en el cerebro, ¿ok? ¿Sí? Esto ocurre en el cerebro. Pero estamos diciendo que hay un deterioro justo de la sustancia negra, que es donde se está produciendo la dopamina. Entonces no hay buena producción de dopamina. ¿Qué tenemos que hacer? Darle al paciente, ¿sí? Entonces acá viene el problema. ¿Por qué le doy
levodopamina y no le doy dopamina? A ver, ¿por qué? Ahí está el plagio. La dopamina no puede atravesar la barrera hepática, ¿sí? Pero la levodopa, que es su precursor, sí puede. Sí puede. Y entonces, al ingresar por la barrera hematoencefálica, llega acá y entonces sí se puede convertir en dopamina, ¿sí? Y entonces ya tenemos dopamina, ¿sí? Y entonces ahora ya pueden ingresar a los receptores dopaminérgicos y todos somos felices, ¿sí? ¿Sí o no? Pero no, o sea, pero eso es al comienzo, pero no hay un momento donde puedo tener resistencia. Claro, por eso es que Sí, claro, los antiparkinsonianos con el tiempo, ¿sí? Empieza a haber resistencia. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, el asunto es que aquí vamos a encontrar esto, ¿sí? Esto que es muy importante. Entonces, esta L-dopa es necesaria que ingrese como tal, como levodopa, ¿sí? Para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y pueda formar aquí ya, ¿sí? La dopamina. Pero vamos a ver, tenemos acá dos cosas importantes, ¿sí? Fuera, ¿sí? O sea, en el sistema, en nuestro sistema también, vamos a encontrar que hay pues, hay cómo, ¿sí? Y también en nuestras células vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar monoaminoxidasa. Y hemos dicho, ¿qué hacen ellas? Degradan, ¿sí? Degradan a la dopamina. Degradan a la dopamina. Entonces, en primer lugar, yo tengo que ver, ¿sí? Si estas moléculas degradan a la dopamina y yo estoy haciendo más bien que entre levodopa para que después se conviertan en dopamina y va a venir esta y me la va a romper en pedacitos, entonces, ¿sí? Por eso es que las vamos a asociar con otros fármacos, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Altorcampone, que va a inhibir a la COMP, ¿sí? O también, por ejemplo, a la selectinina, hemos dicho a la rasagilina o a la safinarina para poder también inhibir a la MAO, ¿sí? Y entonces, al inhibirlas a ellas, ya no se va a degradar y voy a tener mayor cantidad de dopamina en la sinapsis y también en la misma neurona que va a absorber y que va a recaptar, ¿sí? Que va a recaptar y que va a volver a formar una vesícula y va a poder sacarla de nuevo. Entonces se va a seguir dando la actividad, sí, y no va a haber quien la destruyendo. Entonces va a poder seguir actuando. Pero acá hay otro problema también. Bueno, ¿sí? Acá afuera, la dopamina, por acción de la L-aminoácidos aromáticos descarboxilasa, se convierte en dopamina, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando levodopa, ¿sí? Porque necesito que atraviese la barrera hematoencefálica y en mi sistema yo tengo esa otra enzima que rápidamente la levodopa la va a convertir en dopamina, ¿me conviene o no me conviene? No me conviene, porque si me la convierte a dopamina, hemos dicho la dopamina ya no puede atravesar la barrera. Entonces, por eso voy a utilizar, por ejemplo, la carbidopa. Y por eso se asocia muchas veces, ¿sí? Levodopa a carbidopa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que inhiba a este y entonces ya no se va a producir, ¿sí? La formación de dopamina fuera de la energía. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá tenemos. Entonces, ¿sí está entendido esto ahora sí? ¿Por qué funciona y por qué se dan otros fármacos? ¿Sí? ¿Sí?
esta levodopa o L-dopa, ¿sí? Es la dopa que descarboxilándose se convierte en dopamina. ¿Sí? Okay. Y se llama levo porque todos los aminoácidos que tenemos, y eso también lo hemos hablado en la clase, todos los seres vivos tenemos aminoácidos levógenos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos aminoácidos estrógenos, ¿sí? Todos los seres vivos tenemos aminoácidos levógenos y por eso también se llama pues L-dopa o levodopa. Muy bien, y como viene también de esta tirosina, pues por eso se llama. Y bueno, es un precursor inmediato de la síntesis de la dopamina, listo, y para fines médicos se obtiene por síntesis en el laboratorio, o sea, lo podemos identificar. ¿Qué acción farmacológica va a tener? Entonces, por vía oral se va a tomar. Y se absorbe en el tubo digestivo, pero antes de absorberse puede sufrir un proceso importante de metabolismo de conversión a dopamina. Y incluso a la luz intestinal o para intestinal. Porque de ahí tenemos la descarboxilación de los aminoácidos. Entonces, por eso es importante. Como que si les vamos a tomar vía oral esta L-dopa, podamos trabajar con, ¿cómo se llamaba la otra? Carbidopa. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué me dicen? Oye, se va a perder entre un 30 a un 40% de la droga, ¿sí? En ese proceso de transformación de levodopa a dopa, sin que haya siquiera llegado a el torrente sanguíneo que pueda ingresar acá. Entonces, nos dice, imaginamos que se absorbe un 60% de la droga porque el 40% se perdió en el intestino, ¿no? Y de este 60, por lo menos 55 en la circulación sanguínea se convierte en dopamina. Entonces, imagínense. Entonces, la dopamina no nos serviría en Parkinson porque, como tal, hemos dicho, no atraviesa la dopamina. Y solamente se va a quedar como L-dopa solamente un 5%. Ese 5% es para todos los órganos, no solamente para el cerebro, sino va a ir a todos los órganos. Entonces, al cerebro le queda como menos de 1%. Es por eso que, habiendo 4 sistemas dopaminérgicos, sistema de la prolactina, sistema límbico, sistema cortical, y neurotransmisores de gatillo, cada uno de esos 4 pedirá su parte de ese 1%. Entonces, vamos a ver que al cuerpo estriado, que es en la zona donde se está produciendo todo el problema, ¿cuánto le toca? 0,25. O sea, casi nada. ¿Okay? Ese poquito no le tocaría. Entonces, ¿sí? Por eso es que lo tenemos que asociar. ¿Sí? Por eso es que tenemos que utilizar estos otros fármacos. Muy bien, ¿y qué efectos? Bueno, ¿qué hay que ser esos efectos de la dopamina? Entonces, de esa dopamina, el efecto de esa dopamina, se empieza a poner menos rigidez muscular, disminuye la amplitud de los movimientos, mejora el temblor, menor grado de las dos anteriores, mejora también los trastornos del equilibrio, o sea, la marcha es más fácil, los pasos van a ser más largos, porque ya no se siente, ya no siente que todo el cuerpo se reduce la inexpresividad facial, se disminuye el aumento de la secreción sebácea que hay en la cara del paciente parkinsoniano, que siempre está así como que si hubiese echado aceite, mejora la cianorrea, y entonces siempre está, como si está hablando, vamos a decir, con el paciente. Mejora los trastornos de la palabra y la escritura, ya no tartamudea tanto y también ya no está peinando. Mejora los problemas de la marcha y el paciente se sienta un poco más feliz. Mejora obviamente de la depresión mental, porque ya hemos dicho, esto se deprime el paciente. Mejora su cuidado por sí mismo, mejorando entonces el apetito, el sueño, la higiene personal, incluso porque como no lo puede hacer, pues ya por último, no nada. Entonces ya me moriré. Esa es la actitud. Y especialmente si es un ancianito, pero entonces eso. Y el tratamiento progresivo a veces nos demora entre 2 a 3 meses en llegar a dosis óptimas. Entonces está bien, no es inmediato. No es que, ya les he dicho, no existe la maravilla de que me puse la lengua y ya me cubrí, que es lo que todo paciente quiere, ¿cierto? Entonces siempre hay que recalcarle al paciente y al familiar, porque el familiar también dice, pero te están dando tantas pastillas y no te hace nada, ¿no? Entonces no puedes
tiene que esperar un tiempo prudente. ¿Cuánto dices con el 0.25%? No, es lo que les estaba diciendo, porque hay que utilizarlos como otros medicamentos. Por eso es que la levodopa no se usa sola. Pero ¿Sí? el aumento no es mucho. ¿No? El aumento no es mucho. No, sí. Sí hay un aumento bastante considerable porque están inhibiendo por completo la enzima que degrada, que transforma a la levodopa en dopamina. Y eso no es en el cerebro, sino a nivel sistémico, o sea, cuando tú lo estás tomando vía oral, tiene que pasa un procesamiento. Entonces, durante ese primer procesamiento, inhibimos a estas enzimas para que pueda pasar el tiempo. Entonces, hay otros efectos en el sistema nervioso, como los sistemas dopaminérgicos, también están aumentados. Habrá reducción de la liberación de prolactina, a nivel del sistema límbico, si se aumenta un poco la dopamina, habrá excitación psicomotora e inclusive alucinaciones, ¿no? Esto es un indicador que nos dice que nos estamos pasando de la dosis apropiada, entonces tenemos que bajar un poco. Y a nivel de la zona quimiorreceptora y el gatillo se pueden producir vómitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la dopamina va a estimular la zona quimiorreceptora y la que va a estar pues produciendo al final estos vómitos. Entonces, estas también pueden ser señales de que es demasiada dopamina que le estamos dando al paciente, sí, también. ¿Sí? Recordemos que cada paciente es especial, diferente. ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico se forma una gran cantidad de dopamina y los efectos que tiene son antiarrítmicos cardíacos, hipotensión y la hipotensión ortostática. Ok. Entonces, acá no estamos perdiendo mucha. Entonces, en este proceso que hemos visto hace un momento, estamos perdiendo mucha levodopa. Entonces, ¿qué me dice? Está convirtiéndose en dopa en el camino y esta dopamina no nos sirve. ¿Por qué? Volvemos a decir, no puede atravesar la barrera hematoencefálica, sino que nos da efectos adversos. Y esta dopamina que ya se transformó, esa que va a producir esas arritmias cardíacas y la hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si lo que queremos es que haya dopamina en el cerebro, o sea, que esa levodopa llegue a que atraviese la barrera hematoencefálica. Entonces, y que obviamente la estamos perdiendo, ¿por qué? Porque esa descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, ¿sí? la LAL, esa es la que es encargada de transformarnos, ¿no? Entonces tenemos que inhibirla. Por eso lo utilizamos, utilizamos la levodopa con carbidopa o con benzodiazepina, ¿sí? Y entonces va a haber una utilidad de la carbidopa, ¿sí? La descarboxilación no solo ocurre a nivel central, sino también en forma de dopamina en tejidos periféricos. Por eso es que se produce este cambio, ¿no? Lo que va a ocasionar efectos colaterales. Y esa carbidopa es un inhibidor de la descarboxilasa y además no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, disminuye el metabolismo de la levodopa. ¿Pero en dónde? Fuera de todo lo que es hematoencefálico, ¿sí? O sea, todo lo que es el cerebro, vamos a decir, ¿sí? Entonces, por eso es importante la carbidopa. La carbidopa, otra vez, no atraviesa la barrera hematoencefálica, porque si atravesara la barrera hematoencefálica tampoco me convendría, porque nunca se convertiría la levodopa en dopamina. ¿Qué es lo que me interesa que inhiba? Que inhiba a esta descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos que está fuera del cerebro, para que no la transforme en dopamina. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y además permite disminuir la dosis de levodopa de 4 a 5 veces, que hemos dicho que puede llegar a ser muy tóxico, porque va a dar reacciones adversas, ¿no? Entonces, si está disminuyendo la cantidad hasta en 5 veces, es lo ideal. Eso es lo ideal. Entonces, ¿qué interacciones se ha visto? También importante.
la piridoxina, ¿sí? La PCS, ¿no? ¿Qué nos dice? Incrementa el metabolismo, por ejemplo, de la levodopa. Entonces, ¿esto será positivo o negativo? Negativo. Negativo. También con en este caso la calicina, porque es la inhibidor de la MAO, ¿sí? Puede producir una crisis hipertensiva. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, vamos a ver, nos dice carbidopa 10 y levodopa 100. Esa es la relación, 10-100. Entonces, se debe comenzar con dosis relativamente pequeñas, entre 200 y progresivamente ir subiendo hasta llegar a 1000 miligramos de levodopa por día. Entonces, vamos a ver. Y funciona bastante bien esta combinación de la levodopa con la carbidopa. Entonces, si combinamos la levodopa, las dos partes con la carbidopa, por ejemplo, 100 miligramos de levodopa con 25 de carbidopa, con carbidopa o puede ser también la benzetracina, vamos a tener esa luz. Entonces, vamos a permitir que la levodopa, ¿sí?, ingrese, atraviese la barrera hematoencefálica incluso, y que pueda, ¿sí?, no quedar en solamente ese 1%. Entonces, vamos a elevar hasta 5 veces esa proporción. Entonces ya es una cosa un poco más aceptable. Es que tampoco vamos a darle pues 200, 300 veces más. Por eso es que incluso nos conviene, porque voy a disminuir la cantidad de levodopa, ¿sí? Por eso es que al final, dándole ya esa cantidad menor, todavía voy a tener un 5% de ese incremento. Y con una dosis mucho más pequeña que la que le voy a dar sin carbidopa. Ok. ¿Qué más vamos? Bueno, eso también, ¿no? La levodopa también se puede convertir en otras cosas si queremos que pase por el sistema nervioso, pero a nivel periférico también hay un enzima que es la catecol metiltransferasa, que es la catecol ortometiltransferasa, que es una de las enzimas que metaboliza catecolaminas, ya hemos visto, y entonces esta debe también ser inhibida. ¿Por quién? Ya lo hemos visto también, por la tolcapón, ¿no?, o la entacapón, que son mucho mejores. Y aquí conviene dar en la misma tableta levodopa, carbidopa y entacapón. Es mucho mejor, ¿no? Entonces ya le estamos dando por un lado la levodopa, por otro lado, ¿sí?, el inhibidor de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, y por otro lado también le estamos dando esa inhibidor o esa molécula inhibidora de la catecolamina ortometiltransferasa, que ya no va a degradar a la dopamina cuando se esté formando. Le damos todo de fondo, ¿sí? Muy bien. Obviamente, ¿sí?, esta entacapona, esa sí puede pasar la barrera hematoencefálica, y esa sí me conviene que actúe ahí en el cerebro, ¿sí? ¿Para qué? Para que no degrade la dopamina y tenga mayor cantidad de dopamina en la sinapsis, ¿sí?, en la proximidad de la sinapsis. ¿Cómo es la farmacocinética? Bueno, ya más o menos como se está viendo, la levodopa se absorbe en el tubo digestivo, pero se pierde en gran parte por convertirse en dopamina. La levodopa pasa a la sangre, donde está carboxilada dopamina, y menos del 1% va a llegar. La dopamina periférica se seguirá metabolizando y se irá eliminando de dos maneras, ¿no?, por acción como dopa, que hemos dicho que es el ácido hidroxifenilacético, y como ácido homovanílico, es la forma que se va a eliminar del metabolismo. Se van a eliminar en orina, en las dos formas, y se ha estudiado también, bueno, se estudia un poco la metabolización, pero por acción de la monoaminoxidasa, este ácido homovalínico y el ácido hidroxifenilacético se han encontrado
que se liberan radicales libres, lo que les estaba diciendo. Entonces, al liberar radicales libres, ¿qué va a pasar? La célula se va a deteriorar más. Y eso va a conllevar a que empeore la cosa y de alguna manera se puede relacionar también con la demencia que está pasando el paciente o con el tiempo que va a ir pasando el paciente desaparece. Bueno, la levodopa se da más tarde posible en personas con edad avanzada. Si la persona es más joven, ¿con qué dijimos que podría empezar? Con y tiene efectos adversos, sí, vamos a ver, producir arritmias, hipotensiones, inflamaciones, también excitación psicomotriz, ¿no? Entonces va a haber RAMs, sí. Las RAMs periféricas, obviamente, vamos a ver anorexia, náuseas, vómitos, que van a actuar a nivel del sistema gastrointestinal. Y a nivel cardíaco va a producir taquicardia, extrasístoles ventriculares, hipotensión, muriasis, discrasia sanguínea, coloración, café de la saliva, secreciones vaginales y orina también, un cambio de coloración. Y a nivel centrales, también hemos dicho que puede ocasionar alucinación. Entonces, también, ¿no? En el caso de algunos pacientes más susceptibles, tanto alucinaciones visuales como auditivas. Entonces, eso también. Movimientos involuntarios anormales, que es la anestesia. Entonces, eso también vamos a ver. Cambios en el estado de ánimo, ansiedad, anormalidad del músculo y el olfato. ¿Y qué consideraciones vamos a tener para el uso? Bueno, lo primero, que es la levodopa únicamente se va a dar para tratamiento de parto. Luego, que también, ¿sí? Durante el uso se puede producir el fenómeno de on-off, ¿sí? O sea, de prendido y apagado, que como les dice acá es la pérdida repentina del efecto, o sea, que de pronto el paciente está recibiendo su medicación y mejora, ¿sí? Mejora notablemente. Son periodos, entonces de pronto empieza, ¿sí? Empieza muy bien. Y de pronto como que no le ha dado nada, ¿no? Entonces este es el periodo de apagado. Entonces se le tiene que seguir dando porque de pronto va a haber otro prendido, ¿sí? ¿Sí? Entonces se le sigue dando el medicamento. Entonces por eso es una consideración que hay que tener en cuenta. También los alimentos proteicos, ¿sí? Van a tener aminoácidos neutros y estos aminoácidos neutros compiten, ¿sí? Durante la absorción y durante el transporte hacia la barrera hematoencefálica y en la absorción de la levodopa. Entonces, por eso que la levodopa la vamos a dar, ¿sí? En ayunas, por ejemplo, ¿sí? No se le da cerca de los alimentos. ¿Por qué? Porque van a competir contra los aminoácidos, ¿sí? Neutros. Y hay disminución de los efectos en el tercer y quinto año de uso. Entonces, ¿por qué la dijimos? Van a ser tolerancia. Y en pacientes con glaucoma, el fármaco también aumenta la presión del glaucoma. Y en afecciones cardíacas también vamos a ver. Y los antipsicóticos están también contraindicados en Parkinson porque también hemos dicho puede ser una causa del deterioro nervioso, o sea, del deterioro de la célula. Y la vitamina B, ya hemos visto, aumenta su metabolismo. Si el paciente está tomando vitamina C o vitamina B6 o está tomando L-dopa, no le voy a dar, ¿sí? Porque estaría